Algo cambió de la noche a la mañana en Washington. No es un rumor, no es un titular vago. Documentos reales, 184 páginas de ellos, se filtraron silenciosamente el miércoles. Para cuando la mayoría de la gente se despertó, el panorama político alrededor de la fiscal general Pam Bondi ya había cambiado por completo. Empecé a leer el expediente a las 4:40 a.m., página por página, línea por línea. Lo que hay dentro de esos documentos es la razón por la que Washington está al borde del abismo ahora mismo. Alerta de noticias explosiva. La fiscal general de Trump, Pam Bondi, envuelta en un escándalo millonario con mansiones ocultas y transferencias extranjeras sospechosas. Trump traicionando a su aliada más leal. Esto podría ser el fin de su carrera o algo mucho peor. Sigue viendo porque los detalles son impactantes. Pam Bondi no es cualquier funcionario del gabinete. Fue fiscal general de Florida durante años y se convirtió en una de las defensoras más visibles de Donald Trump mucho antes de unirse a su administración. Lo respaldó en 2 procesos de impeachment, lo defendió públicamente cuando otros se callaron y finalmente ayudó a liderar el equipo de transición legal después de su elección. En enero de 2025, juró como fiscal general de Estados Unidos. Desde el principio, fue considerada una de las aliadas más leales de Trump en Washington. Ese contexto importa porque las alegaciones en estos documentos recién surgidos no son de hace años. No se trata de un discurso que dio antes de entrar al gobierno, ni de un contrato de consultoría de su carrera privada. Las alegaciones son sobre actividad financiera que podría haber continuado mientras ya servía como fiscal general. Y la persona que ahora exige públicamente rendición de cuentas es el mismo presidente que la nombró. Por eso esta situación escaló tan rápido. La línea de tiempo comienza hace unas semanas. Según el expediente presentado al Comité Judicial del Senado, una fuente anónima se acercó al personal de supervisión congresional con un paquete de registros financieros. Los documentos supuestamente mostraban conexiones entre Bondi y una entidad de desarrollo inmobiliario vinculada a inversionistas extranjeros. Al principio, el personal lo trató con cautela, como la mayoría de las pistas en Washington. Luego, 3 contadores forenses independientes revisaron los registros. Su trabajo no era interpretar política, sino confirmar si los documentos financieros eran legítimos. Según el expediente, verificaron la autenticidad de los registros de transacciones. Ahí ocurrió la primera filtración. El lunes, un boletín político publicó un breve reporte mencionando posibles conflictos financieros involucrando a Bondi. No incluía muchos detalles, solo lo suficiente para despertar curiosidad. 2 días después, la historia explotó. Aparecieron fotos en línea mostrando una enorme mansión frente al mar en Palm Beach en renovación, con equipos de construcción, permisos y acceso directo al océano. Valor estimado, 31 millones. Para el miércoles por la noche, el presidente mismo publicaba sobre alegaciones muy serias. Pero la verdadera historia no son las fotos, es lo que dicen los documentos. Revisé el expediente presentado al Comité Judicial del Senado y empecé a analizarlo. En la página 47 es donde las cosas se ponen interesantes. El documento afirma que Bondi supuestamente mantuvo un interés controlador en una compañía llamada Coastal Meridian Holdings a través de una subsidiaria registrada en Delaware. Según el expediente, este interés existió a pesar de las declaraciones hechas durante sus audiencias de confirmación, sugiriendo que había desinvertido ciertos activos financieros. Eso no es especulación, es el lenguaje exacto del expediente. Si esa afirmación es precisa, significa que la estructura financiera conectada al grupo de desarrollo inmobiliario permaneció activa incluso después de que se convirtiera en fiscal general. Luego llegas a la página 89. Esta sección contiene registros de transferencias bancarias. Según el expediente, aproximadamente 4.7 millones se movieron desde una cuenta basada en Chipre hacia Coastal Meridian Holdings entre marzo y septiembre de 2025. Esa línea de tiempo es significativa porque Bondi ya había sido confirmada y juramentada para entonces. Así que las transferencias financieras alegadas ocurrieron mientras ya servía como la principal oficial de aplicación de la ley del país.
Cuando unes esas dos piezas, la estructura de propiedad y los registros de transferencias, empiezas a ver por qué los investigadores comenzaron a hacer preguntas. Leí esa sección 3 veces solo para asegurarme de no estar malinterpretándola. El patrón descrito en el expediente es directo. Durante su testimonio de confirmación, Bondi supuestamente declaró que no mantenía enredos financieros extranjeros, pero según los registros financieros incluidos en el apéndice, múltiples cuentas conectadas a entidades extranjeras permanecieron activas. Las transacciones están documentadas en varios exhibits etiquetados de C a L en el expediente. Eso solo ya sería suficiente para desencadenar escrutinio, pero el documento no se detiene ahí. La página 112 contiene algo que casi nadie en los titulares ha mencionado todavía. Es un registro de comunicaciones. El apéndice lista docenas de correos electrónicos intercambiados entre la cuenta de correo personal de Bondi y ejecutivos de una compañía de desarrollo llamada Mediterranean Crown Development. El motivo por el que ese nombre importa es porque la compañía supuestamente está bajo investigación del Departamento de Justicia por posibles violaciones de sanciones. Déjalo calar un momento. Según el expediente, la fiscal general de Estados Unidos intercambió correos con ejecutivos de una compañía que su propio departamento estaba investigando. La primera vez que leí esa sección, pensé que lo había entendido mal, así que volví y lo revisé de nuevo. Está ahí. 37 correos electrónicos separados listados en el registro. El expediente no incluye el contenido completo de cada correo, pero sí confirma la existencia de las comunicaciones y las fechas en que ocurrieron, y esas fechas caen dentro del periodo en que la investigación del DOJ sobre la compañía estaba activa. Ahí es donde las cosas se complican aún más, porque la siguiente sección del documento incluye un memo interno del Departamento de Justicia. Según el expediente, un fiscal de carrera planteó preocupaciones sobre un posible conflicto de intereses relacionado con la investigación de Mediterranean Crown. El memo supuestamente recomendó que Bondi se recusara de cualquier involucramiento en el caso. Ese memo fue escrito en noviembre de 2025, pero según la línea de tiempo del documento, la recomendación nunca avanzó. En cambio, el caso fue reasignado y el fiscal que señaló el problema fue transferido a una oficina de campo en Montana. El expediente nota que la transferencia ocurrió 11 días después de que se presentó el memo. Ese detalle ha generado muchas preguntas entre los investigadores que revisan la situación porque los fiscales de carrera suelen ser cautelosos al plantear preocupaciones internas de conflicto, a menos que crean que el problema es serio. Ahora hablemos de la mansión, porque esta es la parte que hizo la historia visible para el público. La propiedad en Palm Beach es supuestamente de alrededor de 14,000 pies cuadrados, con acceso directo al océano. Valor estimado actual, 31 millones. Los registros de propiedad vinculan la titularidad a Coastal Meridian Holdings, la misma entidad referenciada antes en el expediente financiero. Fotos filtradas el miércoles muestran trabajos de renovación en curso en la propiedad. Permisos de construcción fueron emitidos en agosto de 2025 y equipos de construcción fueron fotografiados trabajando en el sitio tan recientemente como a finales de febrero. Los investigadores ahora intentan determinar quién pagó las renovaciones. Según el análisis financiero preliminar incluido en la página 156 del expediente, algunos pagos parecen rastrearse hasta la misma cuenta basada en Chipre mencionada antes en los registros de transferencias bancarias. Otro detalle destaca cuando comparas esta información con la divulgación financiera oficial de Bondi. La divulgación que presentó ante la Oficina de Ética Gubernamental supuestamente no lista ninguna propiedad que exceda los 5 millones, pero la mansión de Palm Beach está valorada en aproximadamente 31 millones. Si los investigadores confirman la conexión de propiedad, esa discrepancia probablemente se convertiría en un tema central en la indagación. Para el martes, una indagación congresional ya había comenzado. Para el miércoles por la mañana, el inspector general del Departamento de Justicia abrió una investigación separada. La oficina del consejero de la Casa Blanca también comenzó a revisar la documentación internamente y luego ocurrió algo inesperado. Donald Trump respondió públicamente. Esa reacción, lo que dijo y cuán rápido lo dijo, es una gran parte de por qué esta historia ahora domina Washington.
porque cuando un presidente comienza a cuestionar públicamente a alguien que nombró personalmente, la dinámica política cambia inmediatamente. Y lo que ocurrió después es donde las cosas realmente escalaron. Para entender por qué la respuesta del presidente tomó a tantos por sorpresa, hay que entender la historia entre Donald Trump y Pam Bondi. Su relación se remonta a más de una década. Mucho antes de que se convirtiera en fiscal general, Bondi ya era una de las aliadas políticas más visibles de Trump. Lo respaldó temprano durante la campaña de 2016, en un momento en que muchos republicanos del establishment aún dudaban. Durante algunas de las batallas políticas más intensas de su presidencia, lo defendió públicamente y repetidamente. Cuando Trump regresó al poder y comenzó a armar su administración, su nombramiento como fiscal general no fue sorprendente. De hecho, muchos observadores lo esperaban. La lealtad siempre ha sido una de las características definitorias que Trump valora en su círculo íntimo. Por eso el tono de su reacción el miércoles por la noche destacó inmediatamente. A las 9:47 p.m., hora del este exactamente, Trump publicó en Truth Social. Luego publicó de nuevo y de nuevo. 3 publicaciones en solo 11 minutos. El primer mensaje dijo que estaba investigando alegaciones muy serias sobre personas en las que confié. Agregó que la lealtad era importante, pero también la rendición de cuentas. El segundo post prometió que se exigirían y obtendrían respuestas. El tercero simplemente dijo que más información vendría pronto. No mencionó a Bondi por nombre, pero todos en Washington sabían exactamente de quién hablaba. En minutos, la atmósfera política cambió. Las cadenas de cable comenzaron a correr banners de noticias de última hora. Las oficinas congresionales empezaron a recibir llamadas de reporteros. El personal senior dentro de agencias federales comenzó a tratar de descifrar qué significaban los comentarios del presidente para el Departamento de Justicia. Y ahí fue cuando surgió otra pieza de información. Mientras la mayoría se enfocaba en las publicaciones de Truth Social, un desarrollo diferente fue confirmado silenciosamente por 2 medios separados. Esa misma noche, antes de las publicaciones, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Kevin Hardley, se reunió supuestamente con Bondi en la sede del DOJ. La reunión duró solo 23 minutos. No se publicó un resumen oficial, pero su timing levantó cejas inmediatamente. Luego, menos de una hora después, otro movimiento fue notado. El fiscal general adjunto Marcus Webb entró al ala oeste. En la cadena de mando normal, Webb se convertiría en fiscal general interino si Bondi renunciara o fuera removida. Para el jueves por la mañana, el horario público de Webb mostraba una reunión a las 7 a.m. con la oficina del consejero de la Casa Blanca. Pon todos esos eventos juntos y la secuencia se hace clara. Primero la reunión privada, luego las declaraciones públicas del presidente, luego discusiones con el oficial que probablemente reemplazaría a Bondi si la situación escalaba. Para muchos observadores no parecía una reacción espontánea, parecía un proceso de distanciamiento cuidadosamente manejado. Fuentes que hablaron con reporteros políticos después describieron la situación con una frase que se ha vuelto común en Washington: evaluando escenarios de transición. Esa frase usualmente significa una cosa: negociaciones de salida. Pero mientras la maquinaria política comenzaba a girar, los defensores de Bondi inmediatamente rechazaron la narrativa. Y para ser justos, tienen argumentos que vale la pena escuchar. Los partidarios de la fiscal general dicen que toda la situación podría ser un ataque político coordinado. Señalan que los escándalos de Washington a menudo comienzan con filtraciones cronometradas estratégicamente diseñadas para causar el máximo daño. También notan que la fuente original de los documentos permanece anónima. Eso solo no invalida la evidencia, pero sí plantea preguntas sobre el motivo. Otro punto que enfatizan involucra a la compañía en el centro de la controversia. Coastal Meridian Holdings fue supuestamente establecida en 2019. Eso fue años antes de que Bondi se uniera a la administración. Sus partidarios argumentan que la estructura de la compañía existía mucho antes de que entrara al servicio federal. Si eso es cierto, podría complicar el argumento de que la entidad fue creada para ocultar algo relacionado con su posición como fiscal general. Luego está el tema de la propiedad corporativa. La mansión de Palm Beach está titulada bajo una entidad corporativa en lugar de un individuo.
pero según expertos en bienes raíces, eso no es inusual en absoluto. El abogado de bienes raíces de Florida, David Kellerman, quien ha trabajado más de 2 décadas con transacciones de lujo, explicó que las propiedades de alto valor frecuentemente se poseen a través de compañías de responsabilidad limitada. Según él, es práctica estándar por privacidad y protección de responsabilidad. En otras palabras, poseer propiedad a través de un LLC no significa automáticamente que algo impropio ocurrió. Los defensores de Bondi también señalan otro hecho importante. No se han presentado cargos criminales. Todavía no. La investigación del inspector general del Departamento de Justicia está en su etapa más temprana. En este punto, los investigadores solo están recopilando información y verificando documentos. Bondi misma no ha sido entrevistada formalmente, incluso algunos miembros del Congreso han reconocido esa distinción. El senador Mark Collins de Tennessee dijo esta semana que hay una diferencia entre algo que parece sospechoso y algo que realmente es ilegal. Esa diferencia importa. El equipo legal de Bondi también ha tomado una posición predecible. Dicen que no puede responder en detalle a documentos que fueron filtrados públicamente antes de ser presentados formalmente a través de canales investigativos oficiales. Desde una perspectiva legal, eso es consejo estándar. Los abogados típicamente les dicen a sus clientes que no comenten sobre evidencia hasta que la hayan revisado completamente bajo procedimientos adecuados. Su portavoz lanzó una declaración corta el martes por la noche, diciendo que la fiscal general estaba confiada en que cualquier revisión justa demostraría pleno cumplimiento con obligaciones éticas y legales. La redacción fue cautelosa y vaga, pero así es como se escriben la mayoría de las declaraciones legales. Otro factor que los partidarios siguen mencionando es el timing. La controversia estalló durante la misma semana en que el Departamento de Justicia anunció una importante persecución involucrando a un donante demócrata prominente. También ocurrió durante la misma semana en que se revelaron 3 acusaciones separadas de corrupción dirigidas a funcionarios estatales. 2 de esos funcionarios eran demócratas, uno era republicano. Algunos estrategas políticos argumentaron que el timing podría ser intencional. La exdirectora de comunicaciones de la Casa Blanca, Alisa Chen, resumió la preocupación así: siempre que información dañina aparece en el momento políticamente más ventajoso, es razonable preguntar quién se beneficia. Eso no significa automáticamente que la información sea falsa, pero sí significa que la política puede ser parte de la historia. Y por eso esta situación se ha vuelto tan complicada. 2 cosas podrían ser ciertas al mismo tiempo. Los documentos podrían plantear preguntas legítimas y las personas que filtran esos documentos podrían tener motivos políticos. Pero independientemente de esas interpretaciones competidoras, una realidad se hizo clara el miércoles por la noche. El presidente mismo decidió abordar el tema públicamente, y esa decisión empujó la historia a una fase completamente diferente, porque una vez que un presidente señala dudas sobre la integridad de un funcionario del gabinete, el reloj usualmente comienza a correr. Y en este caso, ese reloj podría estar moviéndose más rápido de lo que nadie esperaba. Lo que ocurrió detrás de escena antes de que las filtraciones se hicieran públicas es otra parte crítica de esta historia. Según información incluida en el expediente y conversaciones referenciadas por personal congresional, las preguntas sobre los arreglos financieros de Bondi no aparecieron de repente esta semana. Habían estado circulando silenciosamente durante meses. Nada oficial, nada público, solo rumores moviéndose por los canales políticos traseros de Washington. A finales de enero, un reportero investigador supuestamente presentó una serie de solicitudes de la Ley de Libertad de Información, buscando comunicaciones relacionadas con las interacciones de Bondi con ciertas entidades privadas. Normalmente esas solicitudes toman tiempo, semanas, a veces meses, pero en este caso las solicitudes fueron denegadas inusualmente rápido. La explicación citó seguridad nacional y exenciones de deliberación interna, razones que algunos defensores de la transparencia dicen que a menudo se usan cuando las agencias quieren limitar la divulgación. Luego ocurrió algo más. A principios de febrero, el mismo reportero recibió una visita de agentes del FBI. La visita fue descrita como rutinaria, una indagación sobre fuentes y manejo de documentos.
Pero poco después de esa reunión, varios individuos que habían hablado previamente con el reportero dejaron de devolver llamadas. Un exfuncionario del Departamento de Justicia le dijo más tarde a un miembro del personal del Senado que parecía haber un esfuerzo por mantener ciertos temas contenidos internamente. Esa observación terminó siendo incluida en las notas del expediente. Por un tiempo pareció que el esfuerzo funcionó, pero eventualmente la información comenzó a circular fuera de estructuras de supervisión internas, y una vez que los documentos empiezan a moverse más allá de esas estructuras, controlar la narrativa se vuelve casi imposible. Eso es exactamente lo que parece haber ocurrido aquí. Para el lunes, la primera filtración surgió públicamente. Para el miércoles, toda la situación se desarrollaba en tiempo real. Pero lo que realmente hizo este momento único fue la dimensión personal. Recuerda, la relación entre Trump y Bondi no era solo profesional. Estaba construida sobre años de lealtad política. Trump la había descrito en el pasado como una de las personas más leales que conocía. Por eso su respuesta llevaba peso extra. En Washington, la lealtad a menudo determina cuánto tiempo alguien sobrevive a una controversia. En administraciones anteriores, los presidentes a veces defendían a funcionarios del gabinete durante semanas o incluso meses de investigación. Esta vez, la reacción llegó en menos de 48 horas y no fue una defensa. Fue una señal de que la rendición de cuentas podría estar llegando. Analistas políticos comenzaron inmediatamente a interpretar qué significaba eso. El ex consejero de la Casa Blanca, Gregory Taft, quien sirvió casi una década en una administración anterior, dijo que cuando un presidente cuestiona públicamente la integridad de un miembro del gabinete, la relación usualmente está terminada. En sus palabras, en ese punto se convierte en una cuestión de timing, no de resultado. Otra experta opinó también. Michael Raines, un ex inspector general del Departamento de Justicia con casi 2 décadas de experiencia en supervisión, explicó que las omisiones en divulgaciones financieras pueden llevar consecuencias legales serias si los investigadores determinan que fueron intencionales. Bajo la ley federal, proporcionar declaraciones falsas a sabiendas en formularios oficiales puede ser procesado como delito grave. Sin embargo, la intención es el elemento clave que los investigadores deben probar. Eso no es fácil. A veces los errores de divulgación son errores administrativos. Otras veces reflejan malentendidos sobre requisitos de reporte. Determinar qué categoría aplica requiere una investigación extensa. Incluso personas que trabajaron de cerca con Bondi anteriormente están reconociendo que la situación parece seria. Jonathan Hurst, quien sirvió como asesor legal durante su transición al cargo, dijo recientemente que la óptica alrededor del caso es extremadamente dañina. Notó que incluso si cada detalle financiero eventualmente tiene una explicación legal, las consecuencias políticas podrían seguir siendo severas. Luego está la pregunta institucional más amplia. La profesora de Derecho Constitucional, Sara Méndez, describió la situación como una prueba en tiempo real de cómo funciona la aplicación de ética en el Poder Ejecutivo. El gobierno tiene sistemas diseñados para investigar conflictos de intereses. El desafío es si esos sistemas se usarán plenamente cuando la investigación involucra a uno de los funcionarios más poderosos del país. Entre los expertos que han hablado públicamente hasta ahora, el consenso general parece ser este. La responsabilidad criminal es posible, pero lejos de ser cierta. La supervivencia política es mucho menos probable. Varios analistas predicen que si la presión sigue aumentando, la renuncia en días podría convertirse en el resultado más realista. La exfiscal federal Ellen Chang agregó otra observación interesante. Las investigaciones del inspector general rara vez comienzan tan rápido como esta. Normalmente, iniciar tal pesquisa puede tomar semanas de revisión interna. En este caso, supuestamente ocurrió en horas. Esa velocidad sugiere que alguien muy senior pudo haber impulsado acción inmediata. Muchos observadores creen que esa presión probablemente vino de la Casa Blanca misma. Si esa interpretación es correcta, significaría que el equipo del presidente pudo haber estado al tanto de las alegaciones antes de las filtraciones públicas. Y si anticiparon que la historia estallaría, su estrategia pudo haber sido adelantarse a ella. Eso explicaría la secuencia rápida de reuniones y mensajería pública.
Pero mientras Washington debate las consecuencias políticas, hay otra pregunta que importa a la gente común que ve esta historia desarrollarse. ¿Por qué debería importarle a alguien fuera del gobierno? Porque la inestabilidad en el liderazgo del Departamento de Justicia tiene consecuencias en el mundo real. El DOJ supervisa miles de casos en curso en todo el país, acciones de cumplimiento civil, investigaciones antimonopolio, demandas de protección al consumidor y grandes persecuciones criminales. Cuando aparece incertidumbre en la cima del departamento, esos procesos pueden ralentizarse. Los fiscales pueden retrasar decisiones. Los abogados defensores pueden solicitar continuaciones. Los jueces pueden permitir tiempo adicional mientras se resuelven preguntas de liderazgo. Algunos abogados ya reportan que ciertos casos han sido pospuestos debido a la incertidumbre sobre prioridades departamentales, y los efectos se extienden más allá de las salas de corte. La Oficina del Fiscal General controla decisiones de política que afectan todo, desde el cumplimiento ambiental hasta investigaciones de derechos civiles y regulaciones financieras. Si el liderazgo cambia de repente, esas políticas pueden cambiar de la noche a la mañana. Por eso, alrededor de 4,000 empleados del Departamento de Justicia están siguiendo esta situación de cerca. Para ellos no es solo drama político, afecta su trabajo diario, afecta qué casos avanzan, afecta qué investigaciones reciben recursos y a veces afecta carreras. Pero el giro más grande en la historia pudo haber venido de la propia respuesta de Bondi, porque cuando su oficina finalmente abordó la situación públicamente, la reacción no fue lo que muchos partidarios esperaban, y para algunos observadores pudo haber empeorado la situación, porque en Washington, cuando la evidencia comienza a aparecer página por página, la verdadera historia no son los titulares, son los documentos mismos. Atención, ¿será este el mayor escándalo de traición en la era Trump? ¿Pam Bondi caerá como dominó o revelará que todo es un montaje contra ella? Deja tu opinión en los comentarios ahora mismo y suscríbete para no perderte la actualización que podría cambiar todo. ¿Crees que Trump la defenderá o la sacrificará? Comenta abajo y activa la campanita.